Hey, ¿cuánto tiempo? Sí, lo sé, ha sido mucho tiempo. Sé que prometí contenido de este tipo muy seguido, pero sinceramente debo admitir que simplemente de mi parte no hubo esa cooperación. Pero he decidido que el día de hoy, que eso se tiene que acabar. Prometí un video y aún faltan muchos más en la lista que debo hacer. Y sí, yo sé que este canal ha estado lleno de grabaciones sobre mis sesiones en las mesas. Y espero que las miren y las disfruten realmente. Y que si no las disfrutan, pues disfrútenlas. Aquí están en el canal, obsérvenlas. Quién sabe, nunca se sabe si el día de mañana ustedes digan, hey, sus sesiones me gustan, yo quisiera ser parte de ellas. Adelante, puede ser parte de ellas. Y bueno, pues para que la gente conozca el hobby, sinceramente, porque amo este hobby y quisiera que mucha más gente también lo amara. No tienen ni idea de lo desmedido que lo amo, como para hacer videos incluso del lore del mismo. Pero bueno, me voy por las ramas. Venimos el día de hoy para ver algo maravilloso. Venimos algo para el día de hoy. Quiso hablar sobre una de las grandes 5 organizaciones. Hablamos sobre los arpistas, ya hablamos sobre el Centarim. Hoy toca hablar sobre el Enclave Esmeralda. Así que tomen sus asientos, prepárense, acomódense para este recorrido sobre la historia de esta organización, el Enclave Esmeralda. El Enclave Esmeralda es una organización compuesta principalmente por druidas y otros adoradores de la naturaleza que radican en la isla de Illington, cerca de Wyhorn Ridge, y entre otros nombres entre los cuales se conocía la organización están los Cuidadores, los Elegidos de la Naturaleza, el Círculo y los Elegidos de Silvanus. Aún con todo el poder que las naciones de Wyhorn tenían después del siglo XIV del cómputo de los valles, estos nunca hicieron una actividad que se relacionara a la tierra y la naturaleza sin el permiso, obviamente, del Enclave Esmeralda. Hablemos un poco sobre sus creencias, las cuales, de acuerdo con los círculos más antiguos, son 3 principios con los cuales importan para todas las actividades, y son los siguientes. El orden de la naturaleza debe ser preservado en cualquiera de sus interacciones. Cualquier fuerza que podría alterar el orden debe ser erradicada. El enclave siempre preverá ayuda a los fatigados y a los lastimados. Ahora observemos un poco de la organización en general. El enclave Esmeralda era famoso por sus actos benevolentes, así también como temida por sus rápidas acciones contra los crímenes contra la naturaleza. Y los políticos y uno que otro borracho siempre cotillaban regularmente sobre las acciones del enclave, creando relatos exagerados de eventos reales, creando una reputación mítica. Las actitudes vengativas del enclave eran meros cuentos de advertencia que servían para los bordes del bosque de Wyhorn Ridge. Aún con la reputación de aceptación de miembros en el enclave Esmeralda, este no siempre fue un grupo exclusivo de druidas, ya que su pertenencia fue extendida a bardos y a otros seres que veneraban la naturaleza como la neutralidad. Ningún miembro del enclave Esmeralda podría seguir el camino del bien o del mal, pero lejos de esto, el enclave impuso algunas restricciones. Si tú quisieras entrar en el enclave Esmeralda y aspirar a mayor rango, te presentamos los rangos del enclave Esmeralda, de menor a mayor hasta el día de hoy. Empezamos con el Spring Warden, luego seguimos con el Summer Strider, luego le sigue el Arun River, luego el Windstalker y finalmente el Master of the Wild. Una vez conocidos los rangos, pasemos a la jerarquía sobre la organización, la cual se divide en 7 círculos con sus funciones dentro de una misma jerarquía. Aunque, bueno, los miembros pertenecían a un círculo, estos podían con experiencia y prominencia pasar a otros círculos.
empezando por el primero de los círculos, el Círculo de los Iniciados, nombre que se gana por tener obviamente a los miembros recién reclutados del enclave. Después, sigue el Círculo de la Tierra, donde se acogía a los miembros iniciados a medida que estos ascendían de rangos. El tercer círculo es el del aire, donde llegaban aquellos que tomaban formas salvajes y para aquellos no druidas que llegaban a prestar servicios sobresalientes a la organización. Después del círculo del aire, los miembros podían pasar a ser parte de alguno de los tres siguientes círculos y de los de más alta jerarquía. Primeramente tenemos al círculo de Eldad. Los miembros de este círculo no necesariamente son adoradores de la diosa de las aguas calmadas, pero sus miembros asumieron el papel de surcar los mares de Toril y buscar información de utilidad para el enclave en el proceso. Después le sigue el círculo planar. Este es el gran grupo de personas que su vocación iba más allá del plano material, lo que los convertía en las personas más respetadas, ya que algunos perecían en otros planos o nunca regresaban a Toril, pero aún así mantenían informado al enclave Esmeralda. Y finalmente el Círculo de la Tierra, el cual se compone de los miembros del círculo, los cuales son viajeros, ya que cruzan toda Faerun y a veces se limitan a atravesar el dominio de Wilhelm Reach. Estos miembros sirven como exploradores, espías, vigilantes de los reinos, organizaciones y políticas que pueden influir en el balance de la naturaleza. Finalmente, cabe aclarar que hay un círculo más. Sí, uno más, pero este es único, ya que estamos hablando del círculo anciano o el círculo anciano de los tres. Es el órgano que gobierna el enclave y el círculo más alto al que se pueda ascender, el cual está conformado por solamente 3 miembros únicamente, siendo druidas o líderes religiosos que atraen la atención de peregrinos en busca de sabiduría, o como no, de enemigos que buscan acabar con el enclave, comenzando por sus líderes. Ya habiendo visto un poco la jerarquía y la organización de la organización, pasemos un poco a revisar sobre el dogma y las actividades de esta misma. Comenzando por los dogmas. Sabemos que la mayoría de los miembros adoran a Eldad, la diosa de las aguas calmadas, o a Meliki, la dama del bosque, o incluso a Silvanus, el árbol padre. Pasando un poco más a las actividades, podemos saber que los objetivos del enclave actualmente también son 6, no solamente hay 3 principios, sino que hay 6 objetivos más. El primero, obviamente, es el de proteger la naturaleza de todas formas, incluso estar dispuestos a entregar la vida al servicio de la causa para mantener el equilibrio. Por supuesto, esto no significaba que, por ejemplo, los leñadores fueran enemigos del enclave. En su lugar, se exigía que la tala se hiciera de manera responsable. Esto llevaba a que los leñadores se replantearan el replantar lo talado e investigar bien las zonas de tala para mantener el equilibrio. Históricamente este dogma, como pueden notarlo, llevó al enclave a estar en conflicto con naciones como Chondat y Turmish por sus operaciones de deforestación en Beacon Ridge, ya que el seguir las demandas del enclave significaba que la tala se volvería más cara o muy incómoda. En segundo lugar, el enclave Esmeralda se encargaba de controlar la expansión humana, siendo la naturaleza una colección finita de recursos. La fauna se podía agotar, extinguirse y por lo tanto no todas las áreas civilizadas necesitaban desarrollarse, no todas las granjas necesitaban plantar alimentos para alimentar a los asentamientos en constante expansión, y no todas las ciudades necesitaban estar conectadas por carreteras. Por un ejemplo de esto, el enclave Esmeralda llegó a poner estrictas medidas de caza sobre las llanuras de Shining Plains, desde las ciudades de Omat, Leishan y Assam, estableciendo una temporada oficial de caza en la región, la cual comenzaba en finales de verano y otoño.
También se reconocía que toda la naturaleza tenía su lugar y que la naturaleza abarca más allá de solo los bosques. El equilibrio entre las llanuras, las montañas, ríos y bosques es importante, y cualquiera que busque transformar la naturaleza para obtener ganancias económicas debe ser opuesto. De igual manera, la magia siempre debe ser controlada y nunca usada para destrucción masiva. Este credo fue adoptado tras el desastre conocido como las Guerras de la Putrefacción, donde el uso del poder de plagas necrománticas. Al finalizar este conflicto, crearon enfermedades mortales que fueron llevadas por los supervivientes y que finalmente llegarían hasta la zona de Chondalwood. Por último, el enclave Esmeralda, posterior a la plaga de los conjuros, cree que el orden natural debe ser preservado y respetado, y que otras fuerzas que alteren ese orden deben ser destruidas. También deben mantener a raya las fuerzas elementales para evitar que la naturaleza y la civilización se aniquilen mutuamente. Con lo cual también es aceptado que la naturaleza puede ser dura y que algunos no podrán sobrevivir sin ayuda, así que estos son ayudados. Conozcamos algunas de las habilidades que se pueden obtener por pertenecer a esta organización. A todos los miembros del enclave se les enseña el lenguaje druídico, un idioma único como la jerga de ladrones. Este lenguaje nunca es enseñado a forasteros, además de que toma un año o más en aprenderse. También, tomando en cuenta los miembros del círculo de los ancianos, estos reciben dones divinos mágicos de los dioses patrones del enclave Esmeralda, los cuales les permiten estar ocultos de la visión mágica, como si estuvieran bajo el efecto de un conjuro de non-detection, además de ser inmunes a cualquier encanto, adoctrinamiento o control mágico. Y también son inmunes a todas las enfermedades y aflicciones mundanas o mágicas, como la licantropía. Por último, estos reciben el don de un envejecimiento ralentizado, envejecimiento de un año por cada década, además de necesitar dormir solamente una noche por cada 10 días. Estos también reciben regalos individuales de la deidad que adoren, como por ejemplo, los ancianos que adoren a Eldad pueden respirar bajo el agua y transportarse al plano elemental del agua a voluntad. Los fieles de Mieleki pueden transformarse en Trens y curarse al volver a su forma original. Y los seguidores de Sylvanus pueden fundirse con la piedra y viajar al plano elemental de la tierra a voluntad. Cabe mencionar que una parte del enclave Esmeralda que buscaba dominar la supervivencia de la naturaleza supuestamente viajó a la isla Wakecrest, la cual es vecina de Illingworth, una isla conocida por sus selvas indómitas llenas de misterios y peligros, y sin embargo el enclave nunca comparte el conocimiento de estas islas con los forasteros. Los lanzadores de conjuros divinos del enclave que adoran a Sylvanus, Mieliki y Eldad han obtenido acceso a conjuros únicos, entre los cuales está Faint Magic Zone, misma magia que protege a Illingworth, magia de cual fue regalo de Mystra a Sylvanus. Otro conjuro también es Retarget, que permitía a los lanzadores de conjuros redirigir otros conjuros dentro de su alcance. Y por último, el conjuro Winelands, el cual permite lanzar a los aires a cualquier criatura dentro de un rango o al mismo lanzador. Continuemos con la iniciación, por si en algún momento tú quieres ser parte de esta organización, sepas cuáles son sus métodos de iniciación. Y los requisitos, claro está. Los iniciados no deben servir ni el bien, ni al mal, ni a ninguna otra organización, con excepción de las iglesias de Eldad, Mieliki o Sylvanus. Ser inocentes de crímenes contra la naturaleza y haber realizado por lo menos una acción significativa para el beneficio de la naturaleza. Los ritos de iniciación a veces se llevan a cabo en el Oakenhall, la casa de Sylvanus en el corazón de Illingworth. También algunas de las tácticas del enclave Esmeralda son las siguientes. El enclave Esmeralda tiene un patrón de acción bien establecido para tratar a quienes abusan de la naturaleza. En primer lugar, el enclave emite una advertencia a los responsables y si se ignora, el enclave actúa de manera rápida y con decisión para detener a los culpables por cualquier método.
Conozcamos un poco más sobre las bases de operaciones de esta gran organización. La primera base de operaciones se encuentra en la isla de Illingon, siendo el corazón del enclave la Casa de Silvanus, o mejor conocida como Oakenhall, la cual está construida en la cima de la cordillera central de la isla. La isla no solo está protegida por miembros del enclave, sino también por un arrecife circular conocido como el Anillo de Eldad, además de villas fluviales circuncidantes donde habitan aliados provenientes del mismo plano elemental del agua. A finales del siglo XIV del cómputo de los valles, el enclave ampliaría su alcance más allá de Willowm, hacia el resto del continente para proteger bosques que seguramente serían víctimas de la civilización invasora. Así formaron células fragmentadas por el Alto Bosque, Cormator, Weldad y Great Dale. A pesar de ser células pequeñas, siempre se mantuvieron vigilantes ante enemigos como la iglesia de Talos, el pueblo de la Sangre Negra, licántropos adoradores de Malar, el dios de la caza, acecho, sed de sangre y salvajismo bestial. Se sabe que las células más antiguas se encuentran en Chondalwood y Winterwood. Ahora conozcamos un poco de las relaciones que el enclave ha mantenido con otras organizaciones durante el tiempo. El enclave Esmeralda ha estado en desacuerdo a lo largo de los años con los magos rojos, magos Zhentarim y en general con algunos magos, por más que nada por temor a que los lanzadores de conjuro abusen de este mismo arte y se produzca algo similar a las guerras de la putrefacción. Además de que no apoyan a cleros como la iglesia de Bane, Talos y Malar, así como su culto, el cual lleva el nombre de la Sangre Negra. En la isla de Illingon, una única ciudad portuaria se vio vigilada y limitada sobre su crecimiento y población gracias al enclave, los cuales asimismo fueron los que cederían un limitado espacio. Por otro lado, las demás ciudades de Willowm Reach siempre operan con sus industrias moderadamente bajo la supervisión del enclave, y siendo la ciudad de Glad la mayor exportadora de madera siempre fuertemente vigilada. Otra metrópolis que no corrió con la misma suerte fue la ciudad de Red, que fue eliminada en el año 1372 del cómputo de los valles tras años de tensión entre esta misma y el enclave. El enclave Esmeralda es el protector de las criaturas que habitan en las Shining Plains, por lo cual los representantes del enclave asistieron al memorial del anual de Hill Memories, lamentando la tragedia ocurrida sobre el Hill of Tears en el año 326 del cómputo de los valles, donde las ciudades de Ormat y Leshai intentaron reclamar Shining Plains para sus monturas y campos, pero después de una semana de batalla, un clan de Wemmick llamado Tempau arriba para forzar a ambos bandos a retroceder. Tras el memorial, el enclave discutiría los problemas surgidos en el último año. Este mismo clan, el cual era el más fuerte de los Shining Plains y contaba con un gran representante del enclave Esmeralda como mensajero. Hablemos sobre historia. Y comencemos, como no, por la fundación. Muchos creen que en el año 375 del cómputo de los valles fue el año en el que se estableció el enclave Esmeralda. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que ese es el mismo año en el cual la iglesia de Silvanus construyó un santuario para su deidad en la noche de pleno verano, santuario que llevaría por nombre Oakenhall, o la casa de Silvanus, localizada en la isla de Illingon. Inicialmente, solo un pequeño enclave druídico dominaba el área, y solo podía acceder transformados en aves. Con la construcción del templo unos años después, los druidas de Illingon observaron en silencio las civilizaciones en desarrollo y el aumento de barcos que pasaban por la isla o entraban a Willow Reach. En el año 717 del cómputo de los valles, los druidas de Oakenhall se unieron al enclave Esmeralda
lo que hizo que la isla terminara de convertirse en el centro de la organización. La nación de Turmish entraría en conflicto con el enclave en el año 552 del cómputo de los valles, pero el evento que pondría a tener en cuenta el poder del enclave Esmeralda fue en el año 717 del cómputo de los valles, cuando Turmish lideró un cónclave de magos llamado Wynlast, que enviaría un ejército al santuario drídico de Setarsbrock, localizado en el bosque de Guldelmer, además de una flota de guerra a Eilingon. Pero las tropas fueron emboscadas al atravesar las montañas de Orsun por gigantes aliados del enclave, mientras que los elementales de agua que servían a los druidas vencieron las flotas de Turmish, causando una pérdida que costó varios miembros de Wynlast, lo que permitió que el enclave expandiera su presencia a los bosques de Chunderwood y Winterwood. El objetivo inicial del enclave fue proteger los intereses y recursos naturales dentro de Willow Ridge de los saqueadores de la naturaleza, y uno de esos saqueadores fue Morg, sirviente de Malar, conocido por el nombre de Borran Klosk, que lideró un ejército de no muertos en el año 1150 del cómputo de los valles. El enclave se alió con los enanos de Aloruen y participó en la batalla nombrada como Battle of the Morningstar Hollows, donde los druidas inundaron el río Aloruen arrastrando a los no muertos de Borran Klosk, el cual sobrevivió y fue encarcelado por la iglesia de Eldad bajo la ciudad de Alagon, en el templo de la Flor Temblorosa. Ese mismo año, Turmish, bajo el liderazgo de Lord Saros, entabló duras negociaciones con el enclave Esmeralda, eligiendo evitar la guerra por la creciente población del país. Y con gesto de buena voluntad, los druidas del enclave ofrecieron protección mágica a las ciudades de Turmish contra plagas y aflicciones que asolaban Willow Ridge en aquella época. Poco después de la formación de las Asambleas de las Estrellas, en el gobierno de Turmish, en el año 1428 del cómputo de los valles, la ciudad de Ironcloak en Turmish recibió derechos de tala aún en contra de las protestas de la Asamblea de las Estrellas. El señor de Ironcloak empezó a talar árboles de forma imprudente y llenó el río Aloruen con residuos industriales. El enclave Esmeralda emitió una fuerte advertencia de cesar y desistir, pero el mensajero fue asesinado por los hombres del señor Ironcloak. 2 días después fueron amenazados con flechas que tenían el mensaje de que la ciudad sería destruida al amanecer. El señor Ironcloak, burlándose de las amenazas, mandó a la gente a los bosques donde los esperaría el enclave Esmeralda con elementales de tierra que matarían a todas las personas que encontraban. A pesar de que el mismo señor se unió a la batalla, todo fue en vano, ya que el propio río inundó a la ciudad arrasando con los edificios, la gente. El mismo señor hizo fortuna. En el año 1344 del cómputo de los valles, el enclave tuvo un problema con la nación de Sespech, cuando los leñadores, patrocinados por el gobierno, entraron a Chunderwood, creyendo que la población élfica se había retirado como muchas otras en el continente. Fueron detenidas por sus andadas por flechas del enclave. Los recolectores de Sespech entraron por el bosque desde el oeste, pero para su suerte fueron rechazados sin ningún derramamiento de sangre. Durante la época de los problemas en el año 1358 del cómputo de los valles, cuando los dioses caminaron sobre Toril, el propio avatar de Malar entró personalmente en el bosque de Guldelmer para destruir a los miembros del enclave de allí. El avatar de Novanion junto al enclave se enfrentó al avatar de Malar, y el enfrentamiento concluyó con la derrota de Malar y la expulsión temporal de la zona al culto del Señor de las Bestias. Cerca de estos años, los ciudadanos de Gindleglade se preocuparon por el aumento de la actividad volcánica en el monte Colmins. El mago Danirro de Alagón fue contratado para poner fin a una posible erupción,
En el verano del 1360 del cómputo de los valles, Danirro descubrió magia para poder detener las posibles erupciones. Pero al escalar el monte para realizar el ritual, los agentes del enclave salieron de su escondite, haciendo que este cayera al volcán para su inminente final, el cual fue lento al poseer un anillo de caída de pluma. Al momento de su muerte, el laboratorio de Danirro se destruyó en un incendio, desapareciendo todo registro de sus descubrimientos, y a la vez el enclave usó esto como mensaje de que no se debe interferir con fuerzas naturales que no se entendían, aunque el monte no llegaría a ser erupción hasta un siglo después. En el año 1370 del cómputo de los valles, el señor de la guerra Morg Borranclos fue liberado y volvió a amenazar Willow Ridge, aunque su nuevo ejército de no muertos marinos de las islas de Wamite buscó la legendaria colmena de Taraket, que podría devastar el orden natural de Turmish durante siglos. Pero todo este complot fue detenido por un druida del enclave llamado Harn Bringtoke. Cerca del mismo año, en las islas de Wamite, cerca del Mar de las Estrellas, Kaidas cayó a causa de una epidemia de suicidios masivos, causados por alguna magia desconocida. Y por alguna causa posiblemente relacionada con el enclave, este mandó naves a las 9 islas que tras evitar el peligro mágico, estas mismas serían reclamadas para la misma organización. Después de la tan famosa plaga de los conjuros, en el año 1385 del cómputo de los valles, el mar de las estrellas caídas fue drenado, uniendo las islas de Ilingon con el continente y parte de la nación de Turmish. Este cambio provocaría que la organización se volviera más perversa y xenófoba, empeñándose en destruir todas las posibles manifestaciones de la plaga de los conjuros. Gran parte de la orden murió o se marchó a Gutaldor, y los druidas restantes fueron liderados por una líder cada vez más loca llamada Cindermoon, anteriormente conocida como Cristal de Sombra de Luna. Esto causó que fueran menos capaces, experimentados y albergando un odio profundo hacia la magia Spellscar, individuos expuestos a los conjuros. Con lo cual mandaron agentes a zonas que fueron afectadas por la plaga de conjuros, cerca de Turmish, para generalmente detener peregrinaciones de Spellscars, generalmente de manera violenta. En el año 1423 del cómputo de los valles, el monte Colimis finalmente entró en erupción, causando que Gilderglade y sus 50.000 habitantes quedaran sepultados bajo cientos de metros de ceniza y barro caliente. Finalmente, durante la actual segunda secesión y los tiempos presentes, en los cuales corre la quinta edición, en el año 1486 del cómputo de los valles, el elegido de la Thunder Steed Winterhorn curó a Cindermoon de su locura inducida. Años después, en la actualidad, el enclave Esmeralda se levantaría para hacerle frente al complot organizado por el culto del dragón para devolver a Tiamat al plano material. Y bueno, este ha sido el bellísimo recorrido, un poco resumido y no tan extenso sobre el enclave Esmeralda, para que conozcan un poco sobre cómo funcionan, cómo trabajan, cómo ellos, hacen lo que hacen. Y por si en algún momento en su mesa uno de sus personajes quiere pertenecer a esta organización. Recordemos que, las fuentes, por si las quieren enviar, están en la wiki oficial de los Reinos Olvidados, por si también ustedes quieren acceder. También entendamos que no todas las organizaciones son las favoritas de Wizards. Y sí, una vez más estoy señalándote a ti, arpistas. Los arpistas son los consentidos de Wizards, porque son sinceramente los que más historia tienen para hilar y deshacer. No por nada es el video más largo de los tres hasta ahora. Pero no significa que las demás organizaciones tengan lo suyo. Tienen historia un poco más reducida y no tan explicada, pero la tienen. Y créanme, es interesante conocer sobre ellos y abre el panorama de más allá de lo que simplemente el manual te dice, conocer un poco más sobre ellos. Yo sé que a veces marea un poco la mención de tantas locaciones como lugares, ubicaciones, es entendible.
eh, el mapa de los reinos olvidados y de Faerun en general es un mapa extenso, enorme, con muchas locaciones, con muchas ciudades, con muchos pueblos. Normal, marearlas. Por eso aquí se los traigo. Se los muestro físicamente y ya, oh, aquí está, allá está, aquí está. Entonces, bueno, espero que el video haya sido de su agrado. Y si no se hayan suscrito, suscríbanse para más videos de lore y trasfondo de este bello reino olvidado. En el siguiente video, probablemente, bueno, será una sorpresa, pero nos faltan dos organizaciones más. Así que, o la Alianza de los Señores, o el Guantelete. Alguna de esas dos podría ser. Así que, sin más, gracias por su atención, por su poner atención a esta bella clase de lore de los reinos olvidados. Que tengan un hermoso día y nos vemos. Bye bye.